La segunda parte de fisiología cardíaca y voy a hablar sobre el ciclo cardíaco. Empezamos con ¿qué es un ciclo cardíaco? Un ciclo cardíaco es lo que se produce desde el principio de un latido hasta el comienzo del siguiente, esto iniciado por el potencial de acción del nódulo sinusal. El nódulo sinusal está ubicado en la pared superior lateral de la aurícula derecha. El ciclo cardíaco está formado por dos periodos, la relajación llamado diástole o la contracción llamada sístole. Después tenemos lo que es la función de las aurículas o también llamadas bombas de cebado. En estas, el 80% de la sangre fluye directamente de la aurícula hacia los ventrículos sin necesidad de una contracción auricular. Sin embargo, el 20% restante de la sangre pasa de la aurícula a los ventrículos por una contracción auricular. Después tenemos lo que es el llenado ventricular o también llamado diástole. La diástole se va a dividir en 3 tercios. En el primer tercio es cuando el periodo de llenado se llena rápido. El segundo tercio es cuando una pequeña cantidad de sangre sigue drenando las aurículas desde las venas. Estos 2 tercios van a conformar el 80% de la sangre que no necesita una contracción auricular. Sin embargo, el tercer tercio es la contracción auricular que va a formar el 20% de la sangre restante. Después tenemos lo que es el vaciado de los ventrículos o también llamado sístole. Este se divide en dos, en el periodo de contracción isovolumétrica y el periodo de eyección. En el periodo de contracción isovolumétrica es cuando sucede después del llenado ventricular. En este momento ocurre una contracción ventricular. Después de la contracción ventricular aumenta la presión de las ventrículas, generando que las válvulas atrioventriculares se cierren, y esto se le conoce como primer ruido cardíaco. Después del cierre de las válvulas atrioventriculares, la contracción sigue por 0.02 a 0.03 segundos. Esto hace que los ventrículos acumulen presión para poder abrir las válvulas semilunares, o también llamadas válvulas sigmoideas, en contra de la arteria aorta y pulmonar. En conclusión, podemos decir que el periodo de contracción isovolumétrica es donde no hay vaciado. Después tenemos el periodo de eyección. Después de que ocurre la contracción isovolumétrica, aumenta la presión ventricular, tanto derecha como izquierda, para poder abrir las válvulas sigmoideas. Para que estas se puedan abrir, necesitamos que en el ventrículo derecho haya una presión mayor a 8 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo hay una presión mayor a 80 milímetros de mercurio. El periodo de eyección se divide en 3 tercios. El primer tercio es cuando la eyección rápida se eyecta el 70% de la sangre y los 2 tercios finales de eyección lenta se eyecta del 30% del volumen. Ahora hablaremos sobre la relajación isovolumétrica. Esto sucede cuando ocurre el vaciado o la sístole ventricular. Es cuando el músculo se relaja, y por esta razón las presiones ventriculares bajan. Sin embargo, las grandes presiones de las arterias distendidas que fueron llenadas en la sístole hacen presión y empujan la sangre hacia los ventrículos, y esto hace que se cierren las válvulas sigmoideas, y esto ocasiona que el segundo ruido cardíaco. Desde el momento que se cierran las válvulas sigmoideas transcurre un periodo aproximadamente de 0.03 a 0.06 segundos. En ese tiempo, el músculo sigue relajado y se abren las válvulas atrioventriculares, gracias a que hay mayor presión en las aurículas que en los ventrículos. En conclusión, la relajación isovolumétrica es el periodo ventricular donde no hay llenado. Ahora vamos a hablar sobre volúmenes ventriculares. En el volumen telediastólico ocurre después de una diástole, o sea cuando el ventrículo está lleno. Hay un volumen de 110 a 120 mililitros. En el volumen sistólico es cuando ocurre la sístole, es decir, la contracción ventricular. Los ventrículos expulsan o eyectan 70 mililitros, los cuales van hacia las arterias, ya sea aorta o pulmonar. En el volumen telesistólico es el volumen que queda después de una sístole de 40 a 50 mililitros. Si observamos, el volumen telediastólico es la suma del volumen sistólico y el volumen telesistólico. Después tenemos lo que es precarga y poscarga. La precarga es la presión telediastólica cuando el ventrículo está llenado. Esto es decir, que a mayor retorno venoso, mayor precarga. Y la poscarga es la presión donde la arteria se sale del ventrículo. Para finalizar, tenemos la imagen de lo que es el mecanismo cardíaco o también llamado ciclo cardíaco, ya con todo lo que hemos explicado anteriormente.